Bueno, ahora estamos en esta segunda parte. Parece que se me había cortado la parte anterior. Y bueno, también para que no dure tanto el video, continuamos con la segunda parte. Entonces estamos hablando de la cara interhemisférica del cerebro como tal. En esta cara interhemisférica vamos a destacar ciertos accidentes anatómicos importantes como el lobulillo paracentral, el cual se conforma por la unión de la área motora primaria y el área somatoestésica primaria. Este lobulillo paracentral eh, ya lo hemos revisado, ¿no? Cuando hablamos de vías ascendentes y descendentes, que corresponden a los homúnculos sensitivos, homúnculos motores, los cuales van a tener cierta disposición para la inervación de ciertos miembros. En esta parte interhemisférica sería la inervación propiamente de los miembros inferiores, las piernas, las partes distales del cuerpo. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el lobulillo paracentral, tenemos el giro del cíngulo, que se encuentra por encima de la comisura, una de las comisuras blancas más grandes que tenemos o más importantes que tenemos en el cuerpo, que es el cuerpo calloso, la cual va a tener un pico, un rodete, un cuerpo y una cola. Y este cuerpo calloso va a ser el encargado de conectar los hemisferios cerebrales, por lo que si tenemos algún tipo de eh, episodio epiléptico, por ejemplo, del lado del hemisferio cerebral derecho, se podría pasar al lado del hemisferio cerebral izquierdo por esta comisura, este cuerpo calloso. Además, podemos observar también aquí el diencéfalo, que se conforma, y vamos a ver más adelante, por un tálamo, por un hipotálamo, glándula hipófisis, observamos cerebelo, cuarto ventrículo, acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, tercer ventrículo, mesencéfalo, puente, eh, tronco como tal. Tenemos aquí el surco del cíngulo, del surco calcariano, en la que vamos a encontrar el área 17 de Brodmann. Vamos a ver después. Tenemos el giro lingual a este nivel. Y me parece que no me dejo nada más. Eso de ahí. Aquí, lo que corresponde a las áreas de Brodmann, vamos a tener que se van a continuar en el lóbulo frontal, por lo menos, el área motora primaria y el área motora secundaria, el área 4 y 6 de Brodmann, respectivamente. Y aquí, como mencioné, eh, junto el área motora primaria con el área somatoestésica primaria se van a unir y formar el lobulillo paracentral. Lobulillo paracentral. Después tenemos en el lóbulo occipital, el cual, si recordamos, es encargado de las aferencias visuales. Tenemos el área 17 de Brodmann para toda la información visual, o también llamada corteza estriada, y las áreas 18 y 19 de Brodmann hacia los laterales, corteza extraestriada o área visual secundaria. Después, aquí lo que parece nuevo, lo que parece importante, es el área 34 de Brodmann, que corresponde al uncus, el área 28, que correspondería a la corteza olfatoria, y el área entorrinal. El área entorrinal junto al uncus y el limen de la ínsula van a formar el área periforme, la cual ya hablamos cuando vimos nervio olfatorio. Y va a ser el centro de donde van a llegar sobre todo las aferencias olfatorias, donde hacemos consciente los diferentes tipos de, no sensaciones, sino la diferente información olfatoria que recibimos. Perdón que me complico mucho. Y bueno, después tendríamos una vista basal. Aquí al lado izquierdo tenemos la presencia del tronco encefálico y del lado derecho se ha removido completamente el tronco encefálico. Aquí, ¿qué vamos a encontrar de importante? Vamos a encontrar sobre todo los polos frontales, que son estas partes más anteriores, podríamos decir, que tienen los lóbulos, polo frontal, polo temporal, polo occipital y bueno, los polos parietales que no los podemos observar. Además podemos ver la presencia del bulbo olfatorio, donde se van a encontrar las neuronas olfatorias secundarias o de segundo orden del nervio olfatorio. Se van a continuar hacia posterior como tracto olfatorio y a nivel de la comisura anterior se va a dividir en las
estrías olfatorias laterales y mediales. Bueno, tenemos también la sustancia perforada anterior, el quiasma óptico, que es el origen aparente del segundo nervio craneal, el nervio óptico, los tractos ópticos, tenemos también el uncus a este nivel, y bueno, ya he mencionado lo más importante. Aquí vemos tronco y demás. Bueno, después tenemos el lóbulo de la ínsula, que es uno de los lóbulos que no se puede observar a grosso modo del encéfalo desde una vista de fuera. ¿Cómo podemos acceder a él? Mediante la cisura lateral o cisura de Silvio. Por dentro del fondo del valle silviano vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula, que va a estar cubierto por opérculos. Los opérculos se llaman, ¿no? Opérculos del parietal, opérculo del frontal y opérculo del temporal. Van a estar tapando el lóbulo de la ínsula. Y una vez que los removemos, ¿qué podemos observar? Podemos observar un surco circular que va a ir recorriendo toda la ínsula, un surco central que va a dividir en un giro corto y un giro largo, y tenemos también el limen de la ínsula, que es el vértice, que correspondería al vértice. Ya, este lóbulo de la ínsula tiene importancia clínica, porque si es del lado del hemisferio cerebral que es dominante, vamos a tener que se van a presentar ciertos síntomas como paros cardiorrespiratorios, y en caso de ser del lado que no es dominante no se va a presentar ningún tipo de síntomas hasta que sea prácticamente letal. Y bueno, con esto continuamos con el diencéfalo. El diencéfalo se va a dividir en un tálamo, en un hipotálamo, en un epitálamo y un subtálamo, de los cuales vamos a hablar ciertas características de los más importantes. Empezamos con el tálamo. El tálamo va a encontrar en la mayor parte del encéfalo, y en él vamos a encontrar un grupo nuclear posterior que correspondería al núcleo pulvinar, ciertos núcleos intralaminares. Si realizamos un corte coronal, podemos observar los núcleos intralaminares, los cuerpos geniculados lateral y medial, lo cual el cuerpo geniculado lateral va a estar relacionado con lo que viene siendo la visión, y además algún tipo de daño o algún tipo de isquemia en estos núcleos intralaminares nos puede dar la presencia de ciertos síndromes, como el síndrome comatoso, uno de los más importantes. Después tenemos el hipotálamo. El hipotálamo va a corresponder desde la parte inferior del tálamo hasta lo que viene siendo o comienzo del acueducto mesencefálico. A este nivel vamos a encontrar, más importante, los núcleos, ciertos núcleos, ¿no? De los cuales el más importante correspondería al núcleo supraóptico. Perdón, supraóptico. Núcleo supraóptico. Aquí estos núcleos, podemos observar también aquí, esta sería la glándula hipófisis, que se va a encontrar por fuera del hipotálamo, pero va a estar conectado al mismo por este infundíbulo o tallo hipoficiario. Y la hipófisis con los núcleos se van a mantener conectados mediante el sistema porta hipoficiario. Bueno, lo que corresponde al epitálamo como tal sería que estaría conformando el piso del epitálamo, conformaría el techo del mesencéfalo. Y bueno, asimismo, parte del epitálamo correspondería al piso de lo que vimos como hipotálamo. Aquí características importantes que tenemos: podemos observar el núcleo pulvinar del tálamo, podemos observar los cuerpos geniculados lateral, medial y los colículos superiores. Eso sí, a grosso modo. Después vamos a hablar acerca del sistema ventricular. Vamos a ver que vamos a tener ciertos espacios, los cuales van a denominarse ventrículos, y tenemos cuatro ventrículos.
El primero y el segundo ventrículo van a corresponder a los ventrículos laterales. El tercer ventrículo a nivel de lo que viene siendo el hipotálamo, tercer ventrículo. Después tenemos un cuarto ventrículo a nivel de la cara posterior del tronco y cara anterior del cerebelo. Y finalmente, algunos autores dicen que existe la presencia de un quinto de ventrículo a nivel de la médula espinal, pero es prácticamente continuación del conducto ependimario, solo que por lo general el conducto ependimario mide aproximadamente de diámetro 1 milímetro, menos de 1 milímetro, y digamos que se puede extender, llegar a extender a 2 o 3 milímetros como mucho, y eso ciertos autores lo describen como el quinto ventrículo. Así que bueno, pasemos a hablar acerca de la circulación del líquido cerebroespinal que encontramos dentro de estos ventrículos laterales. Para comenzar, el líquido cerebroespinal va a ser segregado por estos plexos coroideos. Los plexos coroideos van a encargar de segregar el líquido cerebroespinal por todo este sistema ventricular. Entonces, el líquido cefalorraquídeo cerebroespinal comienza a nivel de los ventrículos laterales y se va a comunicar con el tercer ventrículo mediante los agujeros o forámenes interventriculares, o también conocidos como foramen de Monroe. Una vez que pasa el líquido al tercer ventrículo, se va a conectar al cuarto ventrículo mediante el acueducto de Silvio, en el cual vamos a tener una válvula de Tarín y una válvula de Busens. Una vez que el líquido llega al cuarto ventrículo, tiene dos destinos, ¿no? O puede salir por los agujeros o forámenes de Luschka, que están hacia los laterales, o por el foramen de Magendie. Si elige el camino de los forámenes de Luschka hacia el lateral, se continuaría con el espacio, o mejor dicho, con la cisterna medular. Y si escoge el espacio de Magendie, correspondería a la cisterna cefálica a nivel del cerebro. Y así se continuaría o comenzaría el ciclo nuevamente, ¿no? Y bueno, ahora pasemos a hablar acerca de los núcleos de la base. Los núcleos de la base van a cumplir una función importante que va a ser la iniciación y la modulación del movimiento, por lo cual en algún tipo de proceso patológico podríamos presentar en el paciente estados hipocinéticos de poco movimiento o estados hipercinéticos. Prácticamente van a ser tipos de presentaciones clínicas diferentes de un movimiento normal. Vamos a tener que van a estar organizados por recibir las aferencias de la corteza cerebral y enviarlas al tálamo. Aquí vimos en el video de vías ascendentes ciertas vías, ciertas fibras nerviosas que pasan por aquí para conectarse al área somatostésica primaria o fibras que vienen de la vía corticoespinal que van a pasar por estos núcleos de la base para llegar al tálamo. Y bueno, como estructuras importantes tenemos el núcleo caudado, el cual va a componerse de una cabeza, de un cuerpo y una cola. Tenemos también núcleo amigdalino, los núcleos subtalámicos, también tenemos sustancia negra, tenemos la cápsula interna, un brazo anterior, un brazo posterior y entre otras estructuras más, ¿no? Cápsula externa también, ¿no? Entre otros, el fornix, solo para mencionar. Y bueno, ya terminando, vamos a hablar acerca del tronco encefálico. El tronco encefálico, como podemos observar, se va a componer de tres estructuras: un mesencéfalo, un puente de Barolio o protuberancia, y un bulbo raquídeo o médula oblongada. Dentro del mesencéfalo vamos a tener que va a estar rodeando directamente al acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico, va a formar el techo, o mejor dicho, el techo va a corresponder a los colículos superiores e inferiores, y el segmento o la parte ventral vamos a encontrar la eminencia de el origen aparente del tercer nervio craneal o nervio motor ocular común. También a este nivel tenemos los pedúnculos cerebrales,
que van a corresponder al paso de las vías corticoespinales y corticonucleares, las vías piramidales. Vamos a tener a nivel de mesencéfalo superior los núcleos rojos y la sustancia negra. Esto tiene una importancia clínica, ya que a nivel de mesencéfalo vamos a encontrar los núcleos tanto del tercer nervio craneal como del cuarto nervio craneal, y van a servir para el centro de la mirada vertical, la mirada hacia arriba, y lo que viene siendo el reflejo pupilar. Esto es importante. Tiene funciones del centro es el centro de la mirada vertical y está relacionado con el reflejo pupilar. Entonces, si tenemos algún tipo de daño a este nivel, por lo general tendríamos un paciente con el síndrome de Parisnaud, que es de la mirada hacia arriba. También podríamos existir degeneración de la sustancia negra, que está relacionada con lo que viene siendo la enfermedad de Parkinson, por falta de dopamina que se encuentra a nivel de la sustancia negra. Después tenemos el puente o protuberancia o puente de Barollo, el cual va a formar la parte anterior del cuarto ventrículo, el techo del cuarto ventrículo, y va a contener los núcleos del nervio trigémino, del abducens, del facial, del vestíbulo coclear y ciertas fibras corticoespinales, estas fibras que podemos observar que van en sentido horizontal hacia el cerebelo, conocidas como fibras pontocerebelosas. Aquí también vamos a tener origen aparente de ciertos nervios, el trigémino a nivel anterolateral, el abducens, facial, vestíbulo coclear, ¿no? Y bueno, esto tiene importancia clínica, que va a ser el centro de la mirada horizontal. Es el centro de la mirada horizontal. Y bueno, por último, el bulbo raquídeo o médula oblongada, el cual va a contener los núcleos de el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo nervio craneal. Vamos a tener que va a tener hacia anterior estas pirámides, las cuales van a corresponder a los fascículos de las vías corticoespinales, que son vías descendentes, vías motoras. Hacia laterales de estas pirámides vamos a tener una prominencia que va a corresponder al núcleo de la oliva, que correspondería a la oliva como tal, ¿no? Macroscópicamente. Tenemos un surco preolivar donde va a pasar el doceavo nervio craneal, o salir el doceavo nervio craneal, aparentemente, y un surco retroolivar, por los que pasarían el noveno, décimo y onceavo nervio craneal. Esto tiene una importancia clínica, ya que una de las funciones más importantes del bulbo raquídeo es la de que es los centros de regulación cardiorrespiratorios. Aquí se encuentran los centros de regulación cardiorrespiratorios, por lo que un daño a nivel del bulbo podría ocasionar la muerte. Entonces, por último, y no menos importante, vamos a revisar acerca del cerebelo, el cual se va a componer de, bueno, primero vemos que se encuentra a nivel posterior del tronco, se va a componer de un lóbulo anterior, o también conocido como paleocerebelo, un lóbulo posterior mucho más prominente, también conocido como neocerebelo, o sea, filogenéticamente conocido como neocerebelo, y un lóbulo inferior, o lóbulo flóculo nodular, compuesto por dos flóculos y un nódulo, conocido filogenéticamente como el arquicerebelo, el cual va a estar encargado sobre todo de la coordinación. El cerebelo como tal va a tener función de la coordinación, del equilibrio y del tono muscular, que van a ser propios de estos lóbulos. En el centro vamos a tener en forma de C, en forma de anillo, el conocido como el vermis. El vermis va a cumplir ciertas funciones importantes y, al igual que los homúnculos en el cerebro, vamos a tener una disposición somatotópica del vermis con disposición para inervación nerviosa del tronco y la cabeza, y hacia sentido lateral por el lóbulo anterior y el lóbulo posterior hacia los miembros superiores e inferiores, las partes distales de los mismos. Entonces, si un lóbulo anterior se podría atrofiar,
por personas que son alcohólicas crónicas. Y bueno, el lóbulo posterior, aquí lo importante es que el lóbulo posterior contiene estas amígdalas cerebelosas o tonsilas cerebelosas, las cuales se pueden herniar, y en caso de una hernia, estas amígdalas estarían protruyendo o aplastando al bulbo raquídeo, y como ya vimos, en el bulbo se van a encontrar los centros de regulación cardiorrespiratorios, por lo que podría provocar una hernia de las amígdalas cerebelosas, puede provocar la muerte. Y bueno, con esto hemos concluido con el estudio de las generalidades del sistema nervioso. Eh, Espero que me haya hecho entender y bueno, muchos éxito con esta eh, hermosa y odiada materia a la vez. Así que nos vemos en una próxima entrega.